que necesitamos para recibir de ti las palabras correctas para que ingresen a cada corazón de los que en esta tarde escuchan y de los que tal vez escucharán, Señor, cuando el video sea puesto en la red. Oramos, Padre, para que abra nuestro entendimiento y me permita, Señor, decir lo que quieres que nuestro pueblo escuche, Señor. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en estos días estamos hablando acerca de la iglesia. Es un conjunto de sermones que he preparado en cuanto a la iglesia, porque creo que es necesario entender que usted puede ser un creyente, pero sin la iglesia usted es un creyente huérfano. Usted puede decir, ¿cómo puede ser huérfano, pastor? Bueno, si bien es cierto, usted acepta que su Padre es Dios, usted lo acepta porque usted es un creyente en el Señor, pero si no hay iglesia, Dios no va a obrar en su vida. Y usted puede decir, no, yo no tengo iglesia y el Señor me sostiene. No, el Señor sostiene a los pájaros, entonces obviamente también a ti, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la relación con Dios es una relación sobrenatural. Es una relación en donde no existe lógica en lo que sucede en tu vida y en lo que debió suceder en tu vida. Si te portaste mal, hiciste malas cosas, es posible que tú tengas malas consecuencias y malos resultados. Pero cuando vienes a Dios y Dios perdona tus pecados y Dios y tú te pones a cuentas con Dios, entonces tu historia es nueva. Cambia, ¿verdad? Lo podemos decir los que somos perdonados, ¿verdad? ¿No? Uno que no ha sido perdonado no puede tener esa experiencia, ¿me entiende usted? Uno que no ha sido perdonado no puede entender esa experiencia. Por eso que la iglesia es la revelación que Dios hace en el Nuevo Testamento por medio del cual Dios va a obrar. Si no hay iglesia en tu vida, no hay Dios. Así de sencillo, ¿me comprendes tú? Aunque sea doloroso y duro decirlo. ¿Por qué la gente no quiere someterse a la iglesia? Y por favor entiéndame la palabra sometimiento, porque muchos entendemos la idea de sometimiento como de pronto encauzarse dentro de un conjunto de reglas o de normas, ¿no? No, yo voy al punto de sometimiento, es decir, ¿por qué muchos de los creyentes no quieren vivir bajo la umbrella, bajo el paraguas de la iglesia? Porque asumen que su vida no es una vida tal la cual la iglesia pueda consentirla. Ahora, no estoy hablando, usted no tiene que ser un malvado o ser perverso para decir eso. Sencillamente muchos de nosotros no asumimos compromisos. Ahora, déjeme decirle que la próxima semana vamos a hablar un poco acerca de la iglesia y la oración. Y creo que es muy importante que yo anuncie esto de antemano, porque espero que usted entienda la razón por la cual Dios contesta nuestras oraciones. Si usted se da cuenta y apunta, en los últimos 3 meses Dios ha contestado tremendas oraciones en nuestra vida. Marilena, ¿cómo están sus hermanas? Gracias a Dios, bien. ¿Ya? Estuvimos orando por Lola 2 años. Y gracias a Dios vienes de México, ves a tu hermana. Y alguien dice, pastor, pero ¿quién me dice que Dios contestó las oraciones de ustedes? Bueno, no solamente nosotros hemos orado, muchas personas han orado por esto, pero es obvio que Dios contesta las oraciones. ¿Usted no cree eso? Yo estoy seguro de eso. Ahora, por otra parte, déjenme compartir con ustedes la iglesia llamada a la perseverancia. Y normalmente cuando hablamos nosotros de la iglesia, siempre los pastores solemos tener mensajes doctrinales. Ahora, escúcheme bien, doctrina es una enseñanza, viene de parte de Dios que no cambia, esa es doctrina, ¿me entiende usted? Algunos falsifican la doctrina. Bueno, nosotros tratamos de decir lo que dice la palabra de Dios y darle entendimiento. Pero entonces un mensaje doctrinal muchas veces se hace un poco tedioso para aquellos que no están en línea conforme a lo que dice la palabra o porque todavía están dudando de lo que dice la palabra, y puedo entender eso. Ahora, déjenme decirles que esta tarde la idea no es un mensaje doctrinal, muy por el contrario, es un mensaje bastante real, porque a mí mismo me ha costado despojarme de algunos criterios o razonamientos del pasado para convertirme en una persona que puede ser mucho más real en cuanto a lo que tiene que decir. ¿Qué es perseverancia?
Perseverancia es la capacidad de continuar hasta alcanzar un objetivo determinado. Es decir, es persistir en aquello que uno se propone hacer o alcanzar sin importar el tiempo y o las dificultades. Cristian, ¿pudiste encontrar el video? No. Ok, no te preocupes. Ok, hay una señorita que se llama Maya Jauregui, lo voy a poner más tarde en el grupo. Esta señorita o joven, más o menos 23 años, ¿no?, vio que los bosques cerca de su casa estaban siendo talados, estaban utilizando la madera para varias cosas allí. Entonces esta joven se propuso que no van a cortar más ningún árbol. Entonces, ¿qué cosa fue lo que hizo esta joven? Esta joven se subió a la punta del árbol más grueso y más grande que estaba en su comunidad. Y una vez que estaba allí, ella no bajó para nada. No bajó ni siquiera para ir al baño. No bajó. La gente se burlaba, la gente hacía mofa de ella y ella no bajó como un símbolo de protesta para que no talen los árboles. ¿Cuánto tiempo pasó? 2 años. 2 años esta joven, 2 años estuvo en la cima de un árbol, no bajó, protestando. Las cámaras de televisión y muchas personas, algunos se mofaban de ella y otros estaban admirados por su tenacidad. 2 años. Casi al final de los 2 años, las concesionarias de las madereras cedieron y decidieron no talar más árboles en su zona. Pero le costó 2 años de perseverancia, persistencia, para que no continúen haciendo daño al pulmón de la tierra. Y eso es lo que son los árboles, pulmones de la tierra. ¿Me entiende usted? Eso es lo que son los árboles. Ahora, la perseverancia, si esta joven no hubiese tenido esa innata necesidad de ser perseverante, tal vez su acción hubiera quedado solamente en una acción de 1 semana y tal vez algunos días, pero no, 2 años. Parece que lo tenemos. Qué valor, ¿verdad? Qué persistencia, ¿verdad? La pregunta que viene es, ¿usted lo haría? Perseverancia es atributo o cualidad que caracteriza positivamente a los individuos que se mantienen firmes en sus metas. Es decir, para ser perseverante hay que tener metas y objetivos. Si usted no tiene metas ni objetivos, usted no puede ser perseverante. ¿Me comprende usted? Así de sencillo. Usted está como un ciego caminando en la I-90. Usted está como un manco tratando de nadar en el Océano Pacífico. ¿Me comprende usted? Usted tiene que tener metas. Si no tiene metas, no funciona. La etimología de la palabra perseverancia viene del latín perseverantia, ¿no? Que tiene como sinónimos, es decir, la perseverancia tiene varias palabras parecidas con un significado parecido. Y parecidas así como ahínco, ser perseverante es tener ahínco, ser aplicado, asiduidad, constancia, empeño, paciencia, noten esta parte, persistencia, sufrimiento, tenacidad, tesón, voluntad. Todas esas cosas son perseverancia. Pero también tiene antónimos, que quiere decir palabras o acciones completamente distintas. Dejadez, una persona que no es perseverante, es una persona dejada, es una persona inconstante, desidiosa, no, es una persona incumplida, indecisa, no, es una persona desganada, despreocupada, impaciente, es indiferente y es negligente. Todo eso es una persona no perseverante. Anote en cuál de esas palabras usted se encuentra. Ahora, en Hebreos capítulo 6, versículo 14 al 12, yo voy a leer la Biblia, usted escúcheme por favor, dice así:
Porque es posible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Por qué? Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquella por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida. Dice, y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, me equivoqué al comenzar, dice, ¿por qué es imposible? O sea, lo que está diciendo el escritor de Hebreos, que posiblemente fue Pablo, dice, es imposible que una persona que de momento estuvo con nosotros, recibió la palabra, fue iluminado por la palabra, de pronto se vuelva a las cosas rutinarias del mundo. Eso es lo que estoy tratando de parafrasear rápidamente. Es imposible que uno que dice que es creyente algún día, ¿no?, de pronto se diga, soy incrédulo. O sea, dice, estos a la verdad van a tener una terrible reprimenda. Ojo, ¿sabe cómo se llama esto? Se llama apostasía. Eso se llama de algunas personas que estuvieron con nosotros, pero de pronto empiezan a renegar de la fe por diferentes factores, ¿ok? Y se marchan de la fe, Ahora, Pablo dice, es imposible que estos que estuvieron vuelvan a regresar otra vez, porque estos van a recibir tremenda reprimenda. Ahora, recuerde que Pablo está hablando a judaizantes, es decir, la iglesia en Hebreos, digo, es posible que sea Pablo, pues es el escritor de Hebreos, no está seguro que era Pablo, pero el escritor de Hebreos está hablando a judíos cristianos. Ahora, esos judíos cristianos son personas que fueron judíos de la religión judía, luego abrazaron el cristianismo y luego regresaron a la religión judía. ¿Ya? Eso fue lo que pasó. Luego regresaron y dice el escritor, es imposible que estos otra vez vengan y vuelvan a buscar a Dios para que el Señor sea crucificado otra vez por ellos. O sea, acá el versículo los está condenando, ¿me entiende usted? Pero otra vez, más abajo, el mismo escritor dice, les ruego a que ustedes permanezcan. Ahora, es que el asunto de la fe es un asunto de perseverancia, es un asunto de permanecer. No es fácil ser cristiano. Cualquier persona que diga que es fácil ser cristiano es la persona más equivocada en el planeta. No es fácil, porque nosotros batallamos con dos naturalezas. Batallamos con la naturaleza del Espíritu Santo que está en nuestro interior y batallamos con nuestra naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal que nos exige, que nos conmina, que nos empuja a hacer las cosas que nosotros no queremos hacer. En las lecturas bíblicas de esta semana hemos aprendido mucho del Espíritu Santo y estamos aprendiendo mucho de la palabra de Dios. Por eso me encanta cuando Bible Project, que son los videos que están trabajando allí, vienen a nuestra mente y nos ayudan a recordar. Yo he enseñado bibliología, hay cosas nuevas que todavía aparecen para mí allí. Es algo maravilloso, ¿me entiende usted? Ahora, entonces, tenemos que entender esto. Un cristiano genuino nunca podría apostatar. Es decir, nunca podría salirse de la fe. ¿Un cristiano falso? Sí. ¿Un cristiano falso? Sí. ¿Un cristiano falso? Sí. Escúcheme bien. Y un cristiano falso generalmente es una persona que no está dispuesta a vivir de acuerdo con la iglesia. Ojo. Y tenga cuidado con eso. Por eso es que la iglesia es necesaria e importante. ¿Me entiende usted? Ahora, esta noche quiero que veamos lo que dice 2 Timoteo 4, 7 y 8, que es nuestro texto.
¿Qué cosa dice? Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es interesante, Pablo está listo para ser sacrificado. Pablo sabe que va a ser sacrificado. A Pablo lo decapitaron. Y Pablo sabía, y Pablo decía, ya terminé. Lo que tenía que hacer, ya lo hice. Ahora estoy listo y estoy seguro que después de esto me espera la corona, ¿no? La corona de vida, la corona de justicia dada por el Señor juez justo. Es interesante, Pablo decía, me van a matar, pero yo después voy a recibir la corona. Quiere decir, Pablo estaba seguro de su vida eterna. Pablo estaba seguro de su vida espiritual, estaba seguro de la comprensión de la salvación que él tenía. Si usted muriera esta noche, ¿usted está seguro que iría al cielo? Y si usted no está seguro, ¿sabe? Le voy a decir lo que estaría pensando. No, todavía tengo que hacer más cosas. No, hay cosas que Dios quiere que yo haga. Pero, ay, si no las hago, ¿qué va a pasar? Mire, usted no sabe cuándo va a morir, ni yo tampoco. Si yo muriera hoy, ¿usted seguiría con la obra? 2, 3, 4. ¿Seguiría con la obra? Claro que tiene que seguir con la obra, porque la obra no soy yo, la obra es el Señor Jesús. ¿Me entiende usted? O sea, nosotros somos solamente aves de paso. La iglesia es estable. ¿Me entiende usted? La iglesia es el edificio conformado por seres espirituales y usted es uno de ellos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hebreos 10:36 dice, porque os es necesario la paciencia, la perseverancia, el sinónimo, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué cosa dice? Obtengáis, ¿qué cosa dice? La promesa. Obtengáis la promesa, hermanos. Entonces, es cierto que para muchos de nosotros se nos hace pesado, se nos hace triste pensar, ¿y cuándo sucederá esto? Dios me ha prometido, pero ¿cuándo? ¿Por qué? Porque nosotros nos llenamos de impaciencia. Pero Dios va a cumplir su promesa, ¿no? Dios va a cumplir su promesa, ¿ok? Ahora, veamos qué es la perseverancia para la iglesia en un sentido. Ahora, déjenme decirles esto. Primer punto, la iglesia crece y se solidifica, o sea, es decir, se unifica, se mantiene juntos, cuando enfrenta los desafíos de un mundo globalizado. Y para muchas personas dirán, bueno, pues pastor, los tiempos han cambiado, las circunstancias han cambiado, no somos la iglesia del primer siglo, entonces hay cosas que han salido fuera de control. Equivocación. Los desafíos y pruebas que enfrenta la iglesia en el mundo actual son muy parecidos a la iglesia del primer siglo, y les voy a decir por qué. La iglesia del primer siglo tenía un idioma dominante. ¿Cuál era? Latín. ¿Saben por qué? Porque Roma, ¿no? Roma había concentrado todo. El mundo conocido era grecorromano. ¿Me entiende usted? Por eso que el latín es como el inglés. ¿Me entiende usted? El latín es muy rico. En estos días es el inglés. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos allí? Un mundo globalizado, era un mundo globalizado antes, pero era un mundo pagano como es ahora. Era un mundo amante del pecado. El mundo grecorromano era un mundo inmoral. Era un mundo, ellos conocían eso. Ellos tenían casas y templos dedicados al sexo y al placer, porque eso era parte de la formación religiosa de ellos. Eso era el mundo grecorromano, ¿me entiende usted? Con una serie de dioses, con una serie de políticas de expansión. Ese era el mundo globalizado. Era un mundo de libre comercio, era un mundo desarrollado, era un mundo con leyes que se extendían uniformemente, ¿me entiendes? De acuerdo al derecho romano. Todo era de acuerdo al derecho romano, ¿ok? Y bajo el dominio de Roma. Eso era el mundo en ese momento. Pero la iglesia
La iglesia que emergió en ese tipo de mundo, porque la iglesia estaba en ese tipo de mundo. Recuerda usted que Jesucristo fue crucificado ¿por quién? Por los romanos, ¿verdad? Fue ajusticiado por los romanos y de alguna manera, obviamente los judíos tuvieron que ver en esto, pero quienes los colgaron fueron los romanos. ¿Me entiende usted? Jesucristo fue ajusticiado por un gobierno, ¿no?, romano. Entonces, ¿qué tenemos allí? La iglesia que formó el Señor Jesucristo salió adelante y llevó un proceso de transformación cuyo único emblema era el amor. Era el amor. Usted no va a encontrar a la iglesia levantando espadas. Obviamente, cuando aludí en los anuncios el hecho a los cruzados, obviamente ellos no están representando la iglesia del Señor, ellos representaban la iglesia de Roma en ese momento, que no tiene nada que ver con el cristianismo. Pero otra vez, entonces, estas personas en ese tiempo encarnaron los valores del reino. Entonces fue así como Dios intervino poderosamente en sus vidas. Y por eso Dios nos regala en 1 de Juan capítulo 2 versículo 25, este versículo que dice: no améis al mundo globalizado, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ustedes, nosotros como iglesia, no tenemos tanta diferencia de la iglesia del primer siglo. ¿Me comprende usted? Porque tanto en el primer siglo vivían en ese mundo globalizado como lo es ahora. ¿Me comprende usted? Donde el escándalo, el homosexualismo siempre ha existido. Ustedes saben que Calígula, uno de los emperadores romanos, era asiduo homosexual. Así que hoy en día nosotros entendemos que las cosas que suceden no son tan diferentes a lo que pasó en el primer siglo. Pero la iglesia del primer siglo salió adelante, se mantuvo, perseveró, y por eso estamos nosotros aquí. Si esa iglesia no hubiera perseverado, nosotros no hubiéramos estado acá, ¿me comprende usted? Si Pablo no hubiese predicado a las iglesias de Galacia, nosotros no estaríamos acá, porque el evangelio vino por España. Por eso que hablamos el español nosotros. Es decir, hablamos el español, entendemos la Biblia, porque es obvio que alguien tuvo que dedicarse a evangelizar a los de habla castellana. Entonces, el segundo punto acá es que la iglesia persevera y se fortalece cuando sus miembros entienden el desafío real. Y acá me voy a quedar un ratito. Hay 6 puntos que quiero tratar acá. Otra vez, la iglesia persevera y se fortalece cuando sus miembros son desafiados, ¿no? Cuando entienden el desafío real, en tiempo real, ¿no? Ahora, para esto déjenme leer 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, donde dice la palabra de Dios así. Dice: pero acerca de los tiempos y las sazones de las sazones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá del mismo modo que un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán a ningún lado. Y esto es la etimología de lo que va a suceder pronto. Por eso que cuando nosotros escuchamos de guerras o escuchamos de asolamientos, escuchamos de tantas cosas que existen ahorita, específicamente en la guerra de Israel con Gaza y con los pueblos allí, encontramos nosotros de que cada vez el Señor está cerca. ¿Por qué? Porque cada vez los tratados de paz se siguen moviendo. Es que el Señor no va a venir cuando haya guerra. El Señor va a venir cuando haya paz. Porque acá dice, cuando haya paz y seguridad, entonces vendrá el fin. ¿Por qué? Porque el mundo, el sistema político del mundo está planteando una falsa paz. Cuando hay más guerra, hay más posibilidad de que el anticristo se levante. El hombre, la Biblia lo llama el hombre de pecado. Entonces nosotros debemos de entender que estas son las sazones de los tiempos. Nosotros, la iglesia, debemos entender
de que cada momento que escuchamos una asonada militar como las que existen en Venezuela, y todo el mundo está convulsionado, ¿me comprende usted? Ahora, antes también lo estaba, pero ahora lo sabemos más porque el internet, el tiempo real es mucho más rápido que antes, ¿me comprende usted? ¿No? Antes la gente lo sabía por cartas llevadas por palomas, ahora lo sabemos por un hilo que en 3 segundos todo el mundo sabe lo que sucede. Entonces las cosas han variado un poquito, aparentemente, pero el versículo no ha cambiado. Entonces, por ello, nosotros somos parte activa, nosotros que estamos acá somos una parte activa de la iglesia en este momento. Somos una parte activa de la iglesia. Ahora les voy a explicar por qué. Y nosotros tenemos que ayudar a perseverar a la iglesia. Ahora, déjeme ayudarles en el concepto. Nosotros somos miembros de la iglesia. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero usted solo no es la iglesia. ¿Me entiende usted? Usted es parte de la iglesia. ¿Entiende? La iglesia es una en nosotros. ¿Me entiende usted? Pero usted no es uno en la iglesia. Todos somos en la iglesia. ¿Me entiende? Para usted ser iglesia, usted tiene que ser parte activa de la iglesia. Usted tiene que estar en relación con Dios en cuanto a su iglesia. Si no, usted no es la iglesia. Usted es un simpatizante de la iglesia. Usted es una buena persona en la iglesia. Y por eso es que Dios no está contestando las cosas que necesita contestarle, porque usted está andando al ras del camino, está al lado del camino. Dice Mateo, algunos recibieron la palabra, pero andan junto al camino. Nunca están en el camino. ¿Porque no están seguros? No. No solamente es eso. No es que no están seguros. No es solamente eso. Sino que no quieren someterse a lo que es la iglesia. Ahora, las personas que integramos la iglesia somos desafiados a ser pertinentes. Tiene que haber un sentido de pertinencia, ¿verdad? Y pertinencia tiene que ver con nuestra manera de mirar las cosas y volvernos básicamente a los criterios que utilizaba Jesús cuando interactuaba con las personas. Es decir, si nosotros somos iglesia y usted es parte de la iglesia, usted tiene que mirar como Cristo miraba las cosas. ¿Me entiende usted? Ahora, la pregunta es cómo Cristo miraba las cosas. Ahora, Cristo tenía un manual de doctrinas. Cristo decía, a fulanito que se viste así, no lo agarres, no lo lleves. A este que es chismoso, chismosa, no le perdones. ¿Usted cree que Jesús andaba con ese manual? No, le voy a decir cómo andaba Jesús. Ok, primero que nada, Jesús conocía la problemática, sabía las necesidades, ¿no? Que tenía cada persona en su momento, ¿verdad? Y Jesús tenía un lenguaje claro al tratar con ellos. Era simple, ¿me entiende usted? Era simple. Y él siempre trataba de estar próximo a la persona. ¿Recuerde usted, cuando habla de Jesús, usted cuántas veces ha escuchado que Jesús andaba con santos? ¿Cuántas veces usted ha escuchado que Jesús andaba con los más puros? ¿Escuchó alguna vez eso? La gente lo acusaba a Jesús porque decían que era glotón, porque andaba de fiesta en fiesta y que sus mejores amigos eran los malsanos, amigos de prostitutas. Eso decían de Jesús. Ahora, usted sabe que Jesús hacía el bien a aquellos que tenían necesidad. Esa era su manera de mirar la vida de Jesús. Jesús les hablaba a los agricultores sobre la agricultura. Les hablaba a los pescadores sobre la pesca. Les hablaba a los sembradores sobre la siembra. Él tenía una manera de llegar a cada realidad y en cada contexto, ¿me entiende usted? De una manera integral, ¿me entiende usted? Y él acercaba los valores del reino de los cielos a esas personas. Esa era la manera simple y sencilla de tratar de Jesús a las personas. Muchas veces a nosotros nos cuesta ser pertinentes porque la iglesia, en el sentido general, hablando de todo lo que usted mira en internet acerca de la iglesia, ¿no? Trata de espiritualizar todo lo espiritualiza, ¿no? Espiritualiza el discurso, de pronto comenzamos a volvernos lejanos, irreales, ¿no?
como si no tuviéramos intereses en las personas y en su realidad social. Y ese es un problema. Y ese es un problema. 1 Corintios 9, 20, 22 dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos, de todos modos, salve a algunos. Pero no, muchas veces la iglesia tiene parámetros. Estoy hablando de la iglesia en general, espero que nosotros no, por eso necesitamos mirar cómo transformamos nuestra mirada según los ojos de Jesús. ¿Me entiende usted? Porque las iglesias, a este sí, a esta no, a este sí, a este no, a estos no, a estos también. ¿Usted cree que Dios escoge? ¿Qué cosa? ¿Cuál es el participio de la salvación? Dios quiere que todo el mundo se salve. Pero nosotros no queremos eso, pues. Señor, todo el mundo no, pues no lo salves a este, Señor. ¿Sería capaz usted de decir eso? Sí. Efesios 2:19, ¿qué cosa dice? Así que ya no sois extranjeros. Ahora, eso se lo dice a usted y a mí. Usted ya no es extranjero ni advenedizo. ¿Qué cosa es advenedizo? Tonto. O sea, una persona sin conocimiento bíblico. Y le voy a decir porque usted ya no lo es, porque usted está escuchando este versículo ahorita. Usted dejó de ser advenedizo. Dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y miembros de qué? De la familia. Toda esta semana, 3 días hablando de la familia de Dios. Eso es lo que somos, hermanos. Somos la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas que formaron la iglesia. Siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es el pastor de la iglesia? Jesucristo mismo. En quien todo edificio bien concertado va creciendo para ser templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso usted necesita ser edificado. Por eso usted necesita crecer. Pero si no hay iglesia, si usted no está en la iglesia. Ahora, entiéndame, no se trata de estar acá en el edificio. Estar en la iglesia es estar en el cuerpo. Mantenerse con ese corazón latiendo. Una de las razones por las cuales tratamos de que todos nos concentremos por lo menos en una lectura diaria en el día es para que usted sepa que nuestro corazón como iglesia está latiendo. Y cuando escuchamos los comentarios de las personas nos dice, estamos latiendo. ¡Ah, qué bonito! ¿Usted ha escuchado el latido de un bebé? ¿Ha escuchado? El latido es tremendo. Tremendo. Late tan fuerte. ¿Por qué? Porque ese bebé tiene unas ganas de respirar y de vivir. Entonces cuando tratamos de concentrar nuestro pequeño grupo de iglesia y tratar de que andemos casi uniformemente, pero cada uno con su criterio, porque no estamos exigiendo que usted interprete como yo, cada uno es libre, ¿no es cierto, no? Pero entonces usted entiende, por eso edificado sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Eso es lo que hace Dios en usted. Dios provoca su crecimiento para que la iglesia crezca. Y no hablamos de crecer solamente en personas. Usted tiene que crecer en su vida espiritual. Usted tiene que crecer. Las personas que integramos la iglesia somos desafiados a ser serios en el compromiso. Primero, nos insta a ser pertinentes, o sea, es decir, que permanezcamos, seamos pertinentes con el mensaje. Pero ahora nos invita a ser desafiados, a ser serios en el compromiso. Y esto es importante. La iglesia que realmente está comprometida con el Evangelio de Jesucristo, escúcheme bien, es consciente de la necesidad de las personas y sus carencias. ¿Entiende usted? La iglesia que está comprometida con Jesucristo es consciente de la necesidad de las personas y sus carencias. Porque las personas tenemos carencias, ¿verdad? No solo carencias espirituales, sino carencias afectivas, económicas, laborales, sociales y familiares.
Una de las cosas que me maravilla después de tantos años en la persistencia de estar acá con mi esposa, de haber perseverado después de 20 años aquí, es haber conocido familia. Muchos de ustedes son mi familia. ¿Me entiende usted? Y espero que ustedes me sientan su familia. Pero yo siento a muchos de ustedes como mi hermano, mi hermana menor. Yo les siento como mi familia. Es la familia que tengo. No tengo más familia. ¿Me entiende usted? Eso es lo que es la iglesia. Eso es lo que es la iglesia. Ahora, Jesús se comprometió con las personas integralmente. ¿Qué cosa hizo Jesús? Sanó a los enfermos, limpió a los leprosos, dio de comer a los hambrientos, revivió a los muertos, consoló a los que sufrían y perdonó a los pecadores. Eso hizo Jesús. Eso es lo que debe ser la iglesia. Ahora escúcheme bien. Esta es una palabra que quiero que la recuerde y se la voy a hacer recordar durante todo este tiempo. Escúcheme bien. Un compromiso sin acción es indiferencia. Una fe sin compromiso es simplemente religión. ¿Lo repito? Repítalo conmigo. Un compromiso sin acción es indiferencia. Ahora ustedes. Un compromiso sin acción es indiferencia. Ahora, la segunda parte. Una fe sin compromiso es simplemente religión. Ahora ustedes. Una fe sin compromiso es simplemente religión. ¿En dónde está usted? ¿En dónde está usted? Los miembros de la iglesia tenemos el desafío de ser exitosos a los ojos de los parámetros de Dios. Sí. ¿Dios tiene parámetros? Seguro que sí. Ahora, en un sentido, gran parte de la iglesia que llamamos iglesia, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, estoy hablando de cantantes, estoy hablando de predicadores, estoy hablando de un sinnúmero de personas que somos creyentes, ¿me entiende usted? Usted entiende que nosotros no somos los únicos salvos, ¿verdad? Usted sabe que hay otros salvos, ¿verdad? ¿No? Pero entonces, a esos llamamos iglesia, ¿cierto? ¿No? La iglesia universal. Ahora, entiéndame usted, una gran parte de esa iglesia actual se amoldó a los valores del mundo, sus patrones, sus esquemas y sus parámetros del éxito. ¿Me entiende usted? Sus parámetros acerca del éxito. Entonces, para muchas personas, pensar que son exitosos es por tener ministerios grandes. Es movilizar una gran cantidad de personas. Es tener cultos muy vistosos, deslumbrantes, ¿me entiende usted? ¿No? A esto un pastor le llamó, esta es la cultura de la plataforma. Recuerde usted, el domingo pasado hablamos que la iglesia había cambiado. Ahora la mayor parte de grupos se reúnen en grupos pequeños y se hace iglesia desde un núcleo, se hace comunidad. Pero hay iglesias grandes y no tengo ningún problema con eso. El problema es cuando estos grupos ahora hacen show. El problema es cuando estos grupos ahora insertan a la comunidad un show. ¿No? Ahora, me encanta mirar, escuchar pastores predicando. Me gusta, sigo a muchos pastores. El problema es cuando encuentro que de pronto tal cantante o tal persona ya hace un show. Ahora, no tengo un problema con a mí me encanta la música. Me encanta la música. El problema es cuando el valor de cantar a Dios se fue. ¿Usted ha visto los últimos cantantes cuando cantan? ¿Usted ha visto acá? A la hora que arrancan de su corazón, parece que lo hacen con tanta devoción al Señor. Qué fantástico, eso es lo que Dios quiere. Ahora, recuerda que antes uno se ponía la corbata, etcétera, etcétera, y posiblemente uno tenía el mismo corazón. Dios no está mirando la vestimenta, Dios está mirando el corazón de la persona. ¿Ok? El problema es que hay un gran sector de la iglesia, un gran sector, pastores con aviones. Les digo porque conozco esto. La última vez que estuve en Nueva York, visité una iglesia de 10,000 personas. Ahora, y puedo entender que esto dejó de ser iglesia. Esto es un gran grupo business. Pero otra vez, no soy quien juzgue. Sin embargo, esto es lo que hay. Somos desafiados a ser exitosos a los ojos de los parámetros de Dios, no del mundo. ¿Me entiende usted? Entonces, esto es muy importante. El éxito, en el sentido bíblico, se mide por los frutos. Escúcheme bien lo que voy a decir.
por la exteriorización y encarnación de los valores de la cultura de Jesús. ¿Cuál es la cultura de Jesús? Filipenses 2:5 que dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no escatimó en ser igual a Dios. Ahora, ¿qué estoy hablando? Un sentido de humildad. Somos exitosos cuando somos obedientes. Somos exitosos cuando somos santos, es decir, separados del mundo. Somos exitosos cuando hacemos la voluntad del Padre. Somos exitosos cuando amamos y tenemos misericordia. Cuando hacemos y amamos la justicia. Cuando defendemos al pobre y cuando también defendemos a la viuda. Y cuando hacemos lo que Jesús haría en nuestra ciudad. Ahí somos exitosos. Por eso nosotros tenemos que mirar como Cristo mira a las personas. ¿Me entiende usted? Los miembros de la iglesia somos desafiados a perseverar, a hacer la voz de los que no tienen voz. De los que no tienen voz. ¿Me entiende usted? Proverbios capítulo 31, versículo 8 dice, abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿Sabes lo que trajo el evangelio a las personas? El evangelio trajo dignidad a las personas. El evangelio equiparó sus derechos. Recuerda usted que en los tiempos de Jesús las mujeres no eran valoradas y Jesús las valoró. Jesús las valoró. ¿Entiende usted? Entonces, y por eso se asistió en ese momento, se defendió a los menesterosos y a las viudas. Entonces, el concepto de la justicia social ha cambiado. Hoy tenemos el deber como iglesia de alzar la voz por aquellos que no tienen voz, de interceder y amar a todos, incluso a los que desean anular nuestra voz. Conozco personas que quieren ser misioneros, conozco personas que quieren ser pastores, conozco personas. Yo me acuerdo cuando estaba en el Perú y no tenía una vida cómoda. Tenía una vida cómoda en un sentido porque tenía trabajo, iglesias, tenía soporte. Mis iglesias acá en los Estados Unidos me sostenían allá en el Perú. Cuando el Señor me dijo, vas a cambiar de ministerio, vas a venir a los Estados Unidos, yo no quería. 10 años antes me lo decía, yo no quería, me quedé allí. Después de 10 años, mi esposa y yo aceptamos el venir para acá. Pero el venir para acá no fue fácil, porque una de las primeras cosas que pasamos acá en la iglesia, después de 5 años de estar acá, fue buscar nuestro propio soporte. De 235 iglesias que son en nuestra asociación, alrededor de Idaho, de Spokane, de Seattle, de Oregon, solamente 3 iglesias me soportan, 2 iglesias de esa asociación. El resto son 3 iglesias, 3 iglesias, son 2 iglesias que no están en la asociación, inclusive la iglesia Community Faith es una iglesia que no soporta. Ahora, se me obligó en un sentido a buscar soporte, porque nadie me quería soportar. Porque nadie quiere soportar a un pastor hispano. Nadie quiere dar dinero para que hagamos la obra para alcanzar personas para Cristo. Nadie quiere. Y tienes que tener alguien, ¿cómo se dice en México? ¿Vara? Tener ayuda, ¿no? Tener tu padrino, ¿no? Alguien que te promocione, ¿no? Y yo tenía muchos amigos, soy amigo de muchas personas, gente, directores, gente ahí. Y yo decía, ¿cómo se hace tan duro? Hubiera sido tan fácil. Ahora, obviamente tenía ofertas de diferentes misiones para trabajar en ellos en otro estado, en otras situaciones. Por alguna cosa el Señor me decía, no te muevas de acá, no te muevas de aquí, no te muevas de acá. Y no me moví. Pero la pasamos duro. No fue fácil, ni siquiera es fácil ahorita, ¿no? Pero en mi condición, nosotros somos ya más adultos, ¿no? Yo estoy más viejo y ustedes también. ¿No? Pero lo que pasa es que ahorita, por ejemplo, yo veo 3, 4 personas en diferentes lugares que no tienen ayuda, que quieren hacer la obra, pero no pueden hacer la obra porque las iglesias no le dan crédito. No, porque ¿quién los conoce?
son un gato, ¿no? Y tengo pena. ¿Y por qué? Porque esas personas serían poderosos haciendo obras, pero nadie les cree. ¿Por qué? Porque detrás de su vida fueron asesinos, fueron, bueno, maleantes, fueron drogadictos, etcétera. Yo trabajé con esa gente. Ahí en el Perú, muchos de mis amigos fueron así. Y sí, bien es cierto, algunos están muertos, pero haciendo la obra. Yo me salvé, yo estoy acá. Todavía Dios sabe por qué me preserva la vida. Pero peor aún, Dios sabe porque Dios los puso a ustedes en mi camino. No tenemos otra gente, hermanos. No tenemos a quién clamar. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser la voz de los que no tienen voz. ¿Me escuchaste? Nosotros tenemos esta responsabilidad, ¿no? Ahora, los miembros de la iglesia somos desafiados a comunicar adecuadamente el mensaje del Evangelio. Tenemos serios problemas, hermanos, para transmitir el mensaje, ¿no? Hay una multiplicidad de factores, ¿verdad? Los más importantes de estos factores son el aislamiento. ¿Entiende usted? La iglesia se autoimpuso hace mucho tiempo estar aislada. Y de pronto las cosas comenzaron a cambiar. ¿Qué cosa hizo cambiar a la iglesia últimamente? El problema de género. El tener que aceptar a otro género que no es nuestro género, que no es hombre y mujer. Esto está globalizado, especialmente en el estado de Washington. Nosotros tenemos que atender a esa consideración que es ley, por si acaso. Es ley. Si usted contraviene esa ley, usted está contra eso. Si usted acusa a una persona de ser homosexual, entonces usted se va a la cárcel. Si un pastor acá no casa a una persona, no lo casamos acá en la iglesia, nos vamos a la cárcel. Porque eso es ley. Ahora, eso es un concepto. Ahora, sin embargo, esto no es malo. Esto es bueno porque esto nos hace abrir los ojos. Esto nos da el entendimiento que tenemos que alcanzar aún aquellos que están andando en este error. ¿Me comprende usted? Ahora, para eso la iglesia sufre porque hoy en día se hacen uso de tremendos recursos tecnológicos y muchos de nosotros no los sabemos usar. Y por eso nosotros no estamos a la vanguardia, al contrario. Yo les explicaba a mis hermanos ayer que estaban en la casa, ayer estaban en la casa, ayer estaban en la casa, les decía a mis amigos, estoy hablando del Club de la Juventud Acumulada, ¿no? Hermana Remedios, hermano Santos, hermana Neri, algunos de ustedes faltó Roberto. Entonces, ¿qué les decía? Les decía, hermanos, que el día que nos moramos, que no nos acusen que somos viejos ignorantes. Que aprendamos a manejar. Mi suegro tenía 85 años cuando comenzó a manejar el internet y le enseñé y me acuerdo que me pesó. ¿Por qué? Porque faltando un mes nomás para que él se vaya, él todavía seguía mandándome notas o llamándome por WhatsApp a las 4 de la mañana. ¿No, Cristian? Bueno, aprendió. Ahora, si un señor de 85 años puede hacerlo, ¿cuánto más ustedes, que son mucho más jóvenes? No se haga problemas cuando usted tiene que utilizar un app, no se haga problemas. Le va a batallar, sí, pero al final lo va a hacer y eso le va a ayudar, le va a cortar la vida, va a hacer que usted no vaya a hacer filas para pagar la luz, para pagar el agua, lo va a computarizar. No tenga miedo, no le van a robar, Dios lo cuida. Aprenda, porque eso es lo que queremos. Por eso el mensaje del Evangelio, somos desafiados a comunicar adecuadamente el mensaje del Evangelio utilizando todo lo que está a nuestro alcance. Hermanos, somos una iglesia en el corazón del estado de Washington, en los Estados Unidos. Es imposible que los miembros de esta iglesia no sepan manejar lo que necesitan manejar de la tecnología. Teniendo un pastor que sabe y mi hijo también. Así que, hermanos, póngase las baterías, pero póngasela ya, esto se lo ven diciendo años. Arréglese o lo arreglo. Pero la cosa es cierta. 2 Timoteo 4:2, ¿qué cosa dice? Predica la palabra por todo medio. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Redarguye. ¿Sabe qué cosa quiere decir redarguir? ¿Sabe qué quiere decir redarguir? Si el diablo manda pornografía, entonces usted agarre, mándele al diablo un mensaje de la palabra de Dios. Pero sepa cómo hacerlo.
ninguno de ustedes repostea mis mensajes. No, no me resiento, ese es su problema. Si los veo reposteando otras cosas. No tengo problemas con eso, pero párese firme en la palabra de Dios y por lo menos repostee la palabra de Dios. ¿No? Lo mínimo que usted debe tener en su cabezota es un versículo de la Biblia, porque es la única manera como Satanás va a ir a usted. Eso es lo que dice la palabra. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Eso es lo que dice o no? Entonces, y lo último acá, los miembros de la iglesia somos desafiados a saber cómo formamos las próximas generaciones. Hermanos, sus hijos, si todavía están en su casa, son su responsabilidad. Muchos de los chicos acá en los Estados Unidos con 18 años se quieren ir. Y tienen razón. ¿Sabe por qué tienen razón? Porque los últimos 5 o 6 o 10 años se pasaron en un sistema independentista que creó en ellos la facilidad de salir de su casa para hacerse un crédito. Por eso que muchos de los chicos tienen 50 años todavía siguen pagando la universidad. Porque ese es el sistema acá en los Estados Unidos. Entonces se les empujó a que salgan fuera de la casa. Y bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno que puedan salir y puedan defenderse solos, pero si salen de la casa y tú los sigues sosteniendo, eres el más tonto de todos los tontos. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿O qué? ¿Eres bueno, inteligente? No. No puedes sostener el pecado. No puedes sostener la inmoralidad. No puedes sostener la indiferencia. Si alguien sale de tu casa, salió pues. Y lo que vas a hacer es, adiós, buena suerte, voy a orar por ti. Pero si no queremos eso, mientras nuestras generaciones todavía están en casa, haz esto. Deuteronomio 6:7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Oiga, Señor, usted hace muy bien en leerle la palabra de Dios a sus hijos. ¿Me comprende, Julio? Usted hace muy bien. ¿Me entiende usted? Ojalá que todos lo hicieran así. Porque eso es lo que dice la Biblia. Ese es, escúcheme bien, es el único método que da resultados. Pero si usted no tiene la palabra en sí, de nada le sirve compartir con sus hijos esto. O sea, no que cambien sus hijos, no, cambie usted. Ponga usted la palabra en su corazón. Y nosotros como iglesia estamos haciendo todo lo posible para que la palabra esté en su corazón, porque ese es el mensaje. Ahora, otra vez, vamos a mantenernos firmes en nuestro compromiso, en nuestra unidad. Efesios 4, 5 y 7 dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo. Hermanos míos, cada uno de ustedes es importante. Pero como lo dije y lo voy a volver a repetir, usted no es importante el día domingo. Usted no es importante porque usted da dinero en la iglesia, ahí en la cajita. Usted no es importante por eso. Usted es importante porque forma parte del corazón de Dios que forma la unidad de la iglesia. Usted es importante para Dios cada día. Porque la iglesia no funciona el día domingo, la iglesia funciona cada día, cada día. Cada día nosotros a la hora de salir de nuestra cama y levantarnos y empujar el día, nosotros tomamos un paraguas, una umbrella y esa umbrella se llama iglesia, donde Jesucristo es la cabeza. Y tengo que estar seguro que esa umbrella no tenga ningún hueco porque si llueve me va a mojar. Entonces lo que necesito hacer es aprender a depender de Dios y su requerimiento. ¿Y cuál es su requerimiento? Que yo sea parte de la iglesia. Porque la iglesia me mantiene unido a Cristo. La iglesia es unidad. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, como fuisteis llamados, con humildad y mansedumbre. Y dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Y otra vez, y yo quiero terminar, tengo más acá, pero otra vez, para terminar y redondear el mensaje. Pastor, ¿por qué tengo que ser perseverante? Ya soy parte de la iglesia.
La iglesia es mi umbrella, la iglesia es mi paraguas. Cuando salgo, yo sé que la iglesia va conmigo. Yo sé que hay veces las cosas, a veces falto, a veces no hago, a veces no doy, a veces esto, pero yo sé que estoy en la iglesia, sé que los hermanos me ayudan, sé que van a orar, sé que van a compartir. Perfecto, si eres parte de la iglesia, perfecto. Pero quiero que entiendas que al ser parte de la iglesia, tienes que entender una realidad. Dios va a cumplir sus promesas. Isaías 40:31 dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces por los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que Dios va a cumplir sus promesas a través de nosotros, de la iglesia. Por eso es importante tu permanencia en la iglesia. Por eso es importante la iglesia. Quiero terminar con una ilustración. Ya estoy hace rato fuera del tiempo, pero ayúdenme y resístanme un poquito más. En cuanto a la perseverancia, un grupo de ranas estaban caminando por ahí, por el bosque. ¿Quiere que le ponga nombre a las ranas? Mejor no le pongo. Aún se llaman, son mis tocayos. Entonces, están caminando por allí. Y 2 ranas cayeron en un hueco. Entonces, las otras se desesperan. Y las ranas empiezan a querer salir del hueco y saltan y saltan. Entonces, las otras que están arriba le dicen, oye, no vas a salir. Date por muerta. Muérete. Y las 2 comenzaban a luchar, etcétera, etcétera, hasta que una agarró y dijo, ya no puedo más. Y las otras gritaban, muérete, muérete. Y agarró, ¡pah! Ataque. Se murió. Estiró la pata a la rana. Pero la otra todavía seguía viva. Y todavía seguía saltando. Y saltaba y saltaba y saltaba. Y las otras le decían, oye, pero muérete, ya no sigas luchando, muérete, muérete. Y la otra seguía saltando, muérete, seguía saltando. Hasta que por fin dio un salto tremendo y ¡bum! Salió. Y todas se quedaron así, asombradas. Oye, ¿qué te pasó? Ya te hubieras muerto. ¿Por qué? ¿Sabías lo que te decíamos? Y la rana le dice, soy sorda. Soy sorda. Yo pensaba que ustedes me estaban animando para salir. Yo pensaba que ustedes me decían, salta, 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 salta. Y saltaba y saltaba. Y todo lo que ustedes hacían, yo pensaba que ustedes me animaban. Y salté más rápido. Y por eso salí adelante. ¿Sabe cuál es la moraleja de esto? En el mundo, mucha gente que está cerca tuya, familiares, amigos, tal vez las personas que más amas, te va a decir, ¿qué haces allí? Estás perdiendo el tiempo. No va a pasar nada. Mejor vive como tengas que vivir. Muérete en tus delitos y placeres. Vive la vida antes que la vida te viva. Para esas cosas tienes que aprender a ser perseverante y ser sordo. Y tienes que aprender a transformar. Que las palabras de la gente que muchas veces van en contra sean la gran oportunidad que tienes para demostrarles que tú no dependes más que de Dios. Que tú no dependes más que de su Espíritu Santo. Que tú tienes como tu emblema la palabra de Dios. Que tú puedes ser una rana que salte y salte más alto y más alto y más alto y que pueda alcanzar el éxito por su obediencia. ¿Me entiendes tú? Hermanos, hay que ser perseverantes. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay que ser perseverantes. ¿Tenemos música, Cris? Vamos a cantar. Puestos de pie, por favor.
Disculpen por haberme pasado, pero creo que es importante aprender a ser perseverantes. No importa lo que estés pasando, no importa la situación que